de abril, el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia, conformado por Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez, dictó la sentencia del caso Sobornos 2012-2016, con la cual se declaró culpables del delito de cohecho agravado al expresidente Rafael Correa, al ex vicepresidente Jorge Glass y a 18 procesados más. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y para conversar sobre esto, saludamos a la doctora Diana Salazar. Ella es fiscal general del Estado. Doctora Salazar, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad. Doctora, la sentencia es una sentencia de primera instancia. Luego de esto, pues ya vienen otras instancias, como es la apelación por parte de los abogados de los acusados. ¿Esto cuánto tiempo va a demorar, tomando en cuenta la situación actual de emergencia sanitaria en la cual nos encontramos? ¿Cuándo va a haber una sentencia definitiva? Tomando en consideración nuestra legislación que contempla la presentación de varios recursos de carácter horizontal y vertical, sean estos de aclaración, de ampliación, luego vendría un recurso de apelación y que es totalmente válido al que tienen derecho los sujetos procesales por no encontrarse de acuerdo en una o varias partes de la sentencia, y finalmente vendría un recurso denominado de casación. Esa sería la última fase en la cual ya se podría contar con una sentencia condenatoria. Ahora bien, para el caso no se establecen plazos específicos, y más aún con esta emergencia tendremos nosotros que estar de acuerdo a la regularización de las actividades para que sea la Corte Nacional de Justicia quien designe y señale las fechas de audiencia. No se establecen plazos para esto, pero podemos tener más o menos una idea de cuánto tiempo podría tomar. Podríamos divagar y especular al establecer tiempos y plazos. Lo que establece la ley es, por ejemplo, que en 10 días debe ser notificada la sentencia por escrito. Ese tiempo ya está concurriendo una vez que tengamos nosotros esta notificación, y cuando se reactiven la suspensión de plazos y términos, ahí podrán hacer uso de estos recursos a los que he hecho referencia. Entonces, el tiempo es incierto, y yo considero que más allá de los plazos o de los términos que pueda ser objeto de su pregunta o preocupación por parte de la ciudadanía, debemos nosotros estar conscientes de que la justicia se ha pronunciado en un caso, que los temas empiezan a dejar de estar en la impunidad y que tenemos un camino claro ahora. Ahora, doctora, ¿qué pasa con la reparación integral? ¿Está el monto definido? Estoy en este momento viendo la resolución, y en el punto 6 se habla de que procede el pago de reparación integral. También en el 6.2 se habla de que las indemnizaciones de daños materiales e inmateriales se refieren a la compensación por todo perjuicio que resulte como consecuencia de una infracción penal y que sea evaluable económicamente. Sin embargo, no está establecido el monto. Quisiéramos tener claridad en este punto que es de importancia. Lo más importante en estos momentos es el dinero que debe regresar a nuestro país. Porque a la ciudadanía lo que le interesa es recuperar lo que se ha perdido. Así es. O la afectación que ha sufrido el Estado. En este sentido, el tribunal se pronunció de manera oral que en su resolución o sentencia escrita darán a conocer el detalle de cómo habrá de operar la reparación. Por ejemplo, como ha ocurrido en otros casos, y al ser este proceso con varias personas, 20 sentenciados, tendrán que hacer una especie de fórmula que llegue a establecer el monto que a cada uno corresponderá pagar. Eso aún no está establecido. Esa es una acción propiamente de los jueces. Lo que ahora ha quedado sentado es que se ha aceptado la reparación integral y que será objeto de análisis, de descripción. Con seguridad vendrán especificando las cantidades, los montos, las formas que le corresponderá cancelar a cada uno. ¿Y cómo se va a manejar el comiso de los bienes en el caso de testaferrismo, que es muy probable que exista en la mayoría de los casos? Son dos temas distintos. Cuando opera el comiso es
parte de la ejecución misma de la sentencia. Y esto corresponde a la propia Corte Nacional de Justicia hacer el seguimiento a través de los jueces de ejecución. Pero el caso de testaferrismo es un tipo penal independiente, autónomo, que en los casos en que la Fiscalía General del Estado tenga conocimiento que personas con el fin de eludir la acción de la justicia, en este caso de comisar estos bienes, que hayan prestado para transferir, utilizar o dar la apariencia de ser legítimos tenedores o poseedores de estos bienes, podrían ellos verse abocados al inicio de una investigación penal y por tanto incluso ser sujetos también de una sanción, una pena por prestarse para estas actividades, porque el testaferrismo es una actividad autónoma, un delito autónomo que sanciona a aquellas personas que se prestan sus nombres para dar la apariencia o tratar de esconder bienes que han sido productos de estas actividades ilícitas. Es decir, otras personas podrían verse sancionadas como consecuencia de esto relacionado justamente a este caso. Si es que se llegasen a establecer elementos que correspondan a este tipo penal. Doctora, parte de la resolución es que se pierden los derechos de participación durante 25 años por parte de todos los condenados, razón por la cual se expone de alguna forma por parte de los seguidores de Correa que estamos ante una matriz política judicial que lo que busca es justamente evitar que Rafael Correa pueda participar nuevamente en la vida política del país. Por este motivo es que se denuncia una persecución política. ¿Puede esto tal vez de alguna manera tener una repercusión en instancias internacionales? De ninguna manera, toda vez que la suspensión de estos derechos políticos a los que usted hace referencia forman parte de la sanción como tal. En este caso, y no porque los jueces han querido establecer este tipo de sanción, que es una invención de ellos, no, que quede claro que esa es una sanción contemplada en nuestra legislación. Recordemos que a raíz de la consulta popular, la gente, el pueblo, mayoritariamente se pronunció porque se establezca este tipo de sanción cuando la persona sea encontrada culpable por este tipo sentenciada ya. Efectivamente. Debe quedar claro además que la justicia actúa con base en los hechos, a la prueba presentada y desarrollada durante la etapa de juicio. Una vez que hemos sobrepasado ese momento procesal, corresponde al juez analizar e imponer la sanción que corresponde. Y la legislación contempla que una de las sanciones, que una de las penas es prohibir perder los derechos de participación. Pueda ejercer la acción política, entonces tiene que asumir esa responsabilidad. Ahora, en caso de recibir sentencia, según el COIP, el cohecho es un delito que no prescribe. Por lo tanto, en este caso, hablemos de Rafael Correa, él no podría regresar al país a pesar de que pasaran esos 8 años. El cohecho, el enriquecimiento ilícito, el peculado, la concusión son figuras que no se encuentran establecidas solamente en el Código Orgánico Integral Penal, sino en la Constitución, aprobada, recordemos, en el 2008, que se establece que este tipo de conductas tienen la posibilidad de ser perseguidas en ausencia y que además son imprescriptibles. Esto desde 1998 ya se contempló en nuestra legislación. Y es que tiene una razón de ser. Los países en las convenciones internacionales de lucha contra la corrupción a nivel mundial, en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, conocida también como la Convención de Mérida, acordaron que establecerán los mecanismos necesarios para imponer sanciones que sean ejemplarizadoras y con esto tratar de que no sean víctimas de actos de corrupción. Es por eso que los legisladores en esta Asamblea Constituyente, que se reunió en el 2007 y que fue aprobada en el 2008, consideraron que era válido y necesario adoptar esta figura. ¿Con el fin de qué? De que precisamente el Estado tenga la posibilidad de perseguir estos actos
no importa durante el tiempo, porque si usted ve, existen algunas figuras penales en las cuales, por ejemplo, prescriben en 5 años. Así es. Persona huye del país, convierte en prófuga, pasan los 5 años y luego retorna a recuperar todos los bienes que fueron incautados en su momento, y me refiero, por ejemplo, en un caso de lavado de activos o de narcotráfico. Entonces, después de 5 años que el Estado ha tenido que gastar en administración de estos bienes, que adicionalmente no ha podido obtener sentencia y entonces el caso ha quedado en la impunidad, tiene que recuperar. Para eso, para evitar y cuidar justamente los recursos del Estado, es que estas figuras tienen la posibilidad de ser sancionadas en ausencia y que además son imprescriptibles. Y esto, que quede en claro que no afecta al derecho a la defensa, porque la persona en todo momento tiene que contar con la asistencia de un abogado de la defensa técnica, que en este caso, y no me refiero únicamente al señor Rafael Correa, sino a los 20 procesados, porque aquí yo quisiera que conversemos y hablemos de las 20 personas que han sido objeto de una sentencia, no solamente señalar a uno, porque eso justamente es como direccionar. Esta es una estructura conformada por 20 personas, cada una con su rol específico y que ha tenido una acción delictiva. Así es, estamos hablando de no solamente de Rafael Correa, de Jorge Glass, también estamos hablando de otros funcionarios del anterior régimen y de empresarios, además, que estuvieron asociados a esto. Y empresarios, así es, efectivamente. Ahora, justamente lo que hablábamos hace un momento, que era relacionado a la no prescripción del delito de cohecho, también ayudaría para que el proceso de extradición para quienes no se encuentran en nuestro país fuera más factible. Efectivamente, teniendo la posibilidad de conseguir una sentencia ejecutoriada según algunos tratados internacionales, habrá que ver cuál es el acuerdo o el convenio que existe entre el país que se requiera la extradición y el Ecuador, y ahí se van analizando. Para poner un ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo, establece condiciones como que la persona debe estar sentenciada. Entonces, en la mayoría de casos no se presentan estas sentencias, lógicamente, porque no pueden ser juzgados en ausencia. En este caso, si nosotros hacemos a detectar que una persona se encuentra, por ejemplo, en los Estados Unidos o en Panamá, para poner un ejemplo, ya podríamos hacer uso y presentar ante el Estado requerido esta sentencia ejecutoriada, que lógicamente tiene mayor peso legal, jurídico, frente a una simple prisión preventiva, que es en un caso en el que no se ha roto el estado de inocencia de la persona requerida. ¿Qué tan fundamentado fue el caso? Es decir, ¿existieron pruebas documentadas? Esa también ha sido un cuestionamiento por parte de la defensa de algunos de los acusados que dicen que el caso se ha fundamentado justamente únicamente a pruebas testimoniales más que en pruebas documentadas. Bueno, es lógico que las personas que se ven afectadas en sus derechos traten de justificar su acción delictiva ante la prensa, ante las redes sociales, ante los medios, indicando que no existen pruebas. Sin embargo, en la sala de audiencias es otra la realidad, porque la estrategia de defensa basó en tratar de únicamente de deslindar la responsabilidad de cada una de las personas involucradas y decir, si bien aceptar la existencia de la estructura criminal, pero indicar que ellos no eran responsables, que eran otros los corruptos, que habían sido otros los que recibían los pagos ilegales, que otros eran los que daban, pero ellos no. Se ha indicado que únicamente teníamos pruebas testimoniales, pero es que la prueba en sí se conforma por prueba testimonial, documental y pericial en todo el sistema procesal. Entonces, la Fiscalía contó con esas 3 herramientas procesales para que los jueces alcancen ese convencimiento. Tuvimos testimonios importantísimos, y estos testimonios importantísimos, por ejemplo, de aquellas personas que mantuvieron contacto directo
tanto con los funcionarios públicos como con los empresarios que sirvieron de enlace para realizar y ejecutar estos pagos. El testimonio de la señora Laura Terán, que estableció la estructura y dijo, yo creé el archivo denominado Verde, archivo Victoria Andrade, y que ellas fueron quienes realizaban todo este andamiaje por órdenes superiores. ¿Quiénes eran sus superiores? En el caso de Pamela Martínez y de Laura Terán, pues Rafael Correa y Jorge Glass. En el caso del señor Alexis Mera, el más cercano colaborador, la persona que más tiempo pasó a su lado, esto es, el ex asesor Pedro Espinosa, indicó que fue él el elegido para retirar los sobres de la oficina de la señora Pamela Martínez. Y adicionalmente que fue elegido para viajar exclusivamente con el doctor Alexis Mera a Brasil a realizar las gestiones previas antes de que el país conozca las revelaciones de Odebrecht. Eso para poner un ejemplo. Relacionado con los proveedores, por ejemplo, dijeron, nosotros prestamos el servicio para el movimiento Alianza País, tomamos fotografía a la señora Viviana Bonilla, les dimos alimentación en Guayaquil para la campaña electoral. Hay documentos que fundamentan estos testimonios. También dijeron algo importantísimo, se realizó la campaña Yasuní, pero resulta que la campaña Yasuní no pagó el Estado, pagaron los empresarios que no tenían ninguna relación con la campaña Yasuní. Así operaron. Y para complementar, las facturas que fueron objeto de estos pagos fueron presentadas y adjuntadas como prueba documental. Los contratos que fueron de los que fueron beneficiarios los empresarios también se encuentran adjuntos como prueba documental. Certificaciones de la METOP, que es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de Senagua, los nombramientos, todo eso se basó en la prueba documental y adicionalmente la prueba pericial, que consistían en los archivos originales encontrados en los computadores obtenidos de la Presidencia de la República. En eso, en breve rasgos, la prueba. Específicamente, ¿cómo se determinó la responsabilidad de Rafael Correa y de Jorge Glass, además de los testimonios de Laura Terán y de Pamela Martínez? En el caso, por ejemplo, del señor Jorge Glass, tuvimos el testimonio del señor José Santos Concienzado, quien manifestó claramente que fue Jorge Glass quien asistió a su despacho y le solicitó, cuando asistió a su despacho, le solicitó $1.300.000 para la campaña a nombre de Rafael Correa. Ahí ya tenemos la responsabilidad de dos. También tenemos el testimonio del ciudadano Cristian Paredes, que depositó en la cuenta del señor Rafael Correa dinero en efectivo por petición de Laura Terán, a quien a su vez le dispuso Pamela Martínez, y que a Pamela Martínez le solicitó la señora Villalba, asesora directa de Rafael Correa, que él necesitaba cubrir algo urgente y por tanto requería ese depósito. ¿Ese fue el dinero, eso fue los $6,000 que luego fueron devueltos? Esos fueron los $6,000. Que hayan sido devueltos, no existe prueba alguna en el proceso. Procesalmente no han sido devueltos. Tenemos todo el registro verde, ahí no forma parte de esa prueba. Ese es el problema de tener juicios paralelos en las redes sociales y otros juicios en las cortes. Resulta que la corte ni ha devuelto ni ha justificado el origen, pero nosotros sí hemos llegado a comprobar que el origen de esos fondos provenían de la compañía Odebrecht. Doctora Salazar, también se pidió investigar otros delitos que de la información recabada irían pues más allá del cohecho. Estamos hablando de peculado, estamos hablando de enriquecimiento ilícito, estamos hablando de lavado de activos. ¿Ya se iniciaron las investigaciones respectivas para este tipo de delitos que se han configurado? Efectivamente, se iniciaron ya las investigaciones, hemos adelantado ya varias diligencias, incluso las personas que están siendo objeto de investigación ya han sido notificados, tienen pleno y claro conocimiento de cada una de las acciones que estamos tomando. Obviamente, por tratarse de una fase de investigación previa, esta es reservada, pero cuando hayamos recabado los suficientes elementos y sean estos expuestos ante los jueces, podríamos exponerlos y conversar. ¿Y otras personas y otras empresas también podrían ser vinculadas luego de estas investigaciones? En el desarrollo de la investigación van apareciendo nuevos datos, informaciones. Por ejemplo, este caso de sobornos no ha terminado aún.
esta la hemos considerado como una primera fase y tenemos que avanzar a las siguientes fases ya con los nuevos temas que se han desprendido. Doctora Salazar, debo terminar mi entrevista, pero antes le quisiera preguntar su parecer acerca de esta decisión del presidente ejecutivo, del presidente de la República, Lenín Moreno, acerca de rebajar el 50% de los salarios de los altos funcionarios. Entre esos, pues obviamente se encuentra usted. ¿Está de acuerdo en que se dé paso a esta reducción? Nosotros estamos conscientes y somos solidarios en la difícil situación que atraviesa no solamente el Ecuador y el mundo. Estaremos atentas a todas y cada una de las medidas que se adopte por parte del Ejecutivo, que éstas impliquen y que garanticen un verdadero ahorro y sobre todo aporte para la recuperación del Estado. Nosotros estamos abiertos a todas las iniciativas que provengan por parte del Ejecutivo y adicionalmente a seguir contribuyendo en el desarrollo del país. Quisiera aprovechar, por ejemplo, para informar que la Fiscalía no ha paralizado sus actividades ni un solo día. Continuamos realizando nuestro trabajo de manera efectiva, atendiendo a las víctimas de violencia de género, en aquellos casos de incumplimiento de estas órdenes legítimas, justamente por romper las medidas del toque de queda. Y así vamos a continuar trabajando, entregándole al país más allá de nuestros sueldos. Entregamos nuestro tiempo, entregamos también hasta nuestra vida, porque el coronavirus ha cobrado ya vidas de fiscales, porque se han encontrado desempeñando su labor. Así que así continuaremos haciendo. Gracias, doctora. Le quiero agradecer por habernos acompañado aquí en Notimundo Estelar, la doctora Diana Salazar, fiscal general del Estado.